Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el área de anatomía patológica del Hospital Universitario de Toledo enfrentó una grave crisis de salud laboral. Más de 140 trabajadores presentaron síntomas como irritación ocular y cutánea, vómitos, cefaleas y dificultades respiratorias. Se sospecha que la causa fue la exposición a formaldehído, un compuesto químico utilizado comúnmente en la conservación de muestras. La situación llevó al cierre temporal del laboratorio durante más de 35 días y la justicia abrió diligencias por un posible delito relacionado con estas intoxicaciones. Los sindicatos denunciaron deficiencias en las medidas de seguridad, como la falta de aislamiento adecuado en la sala de tallado y la ineficacia de los equipos de protección personal. A pesar de las inspecciones, no se encontraron alteraciones ambientales concluyentes, lo que generó incertidumbre y temor en el personal. Quédate para conocer cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el personal de laboratorio día a día. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad pues les quiero hablar de esos riesgos que corremos todo el personal del laboratorio pues en nuestro lugar de trabajo. Para todos es conocido que cada trabajo, cada empleo, cada labor que se realiza pues tiene sus riesgos sobre nuestra salud. Algunas profesiones o algunos oficios son más arriesgados que otros, se tienen más probabilidad de accidentes que en otros, ¿no? Algunos son más tranquilos, por decirlo de alguna manera, pero todos tienen su riesgo laboral. Y para eso, por supuesto, existen normativas y en el caso del laboratorio, pues las normas de bioseguridad que son fundamentales para evitar, pues, que ocurran contagios de enfermedades, intoxicaciones con sustancias que se manejan en el laboratorio, en fin. Vamos a conocer pues cuáles son las sustancias que causan daño, qué daño pueden causar a nivel de la salud y por supuesto hablar también de la seguridad, ¿no? De cómo evitar que esto suceda, pero el riesgo pues siempre está, pero por supuesto debemos tomar medidas para evitar los daños a nuestra salud. Aunque uno generalmente asocia el laboratorio con sinónimo de diagnóstico y sinónimo de salud, también puede ser un entorno silenciosamente peligroso si no se toman las medidas de prevención adecuadas. Pues hoy les quiero hablar de esas sustancias tóxicas, de los riesgos biológicos y las exposiciones crónicas que enfrentamos el personal de laboratorio día a día, tanto en laboratorio clínico como en el laboratorio de citología o el laboratorio de anatomía patológica, como el caso que les mencionaba en la intro, que es un caso real que ocurrió recientemente. Quiero hablarles de algunas sustancias peligrosas, tanto para el laboratorio de anatomía patológica como para el laboratorio clínico y a lo mejor algunos no conocerán cuál es la diferencia entre cada tipo de laboratorio. Bueno, aquí rápidamente se los explico. Un laboratorio clínico es el laboratorio en donde se procesan todo lo que son muestras de orina, heces, muestras de sangre, donde hacen serología, todos esos exámenes de sangre y de otras muestras, no solo sangre, pero cuando ustedes les mandan a determinar los niveles de glucosa, por ejemplo, o una hematología completa, todo eso se hace en un laboratorio clínico, incluyendo también lo que son cultivos bacterianos o cultivos de hongos para determinar la presencia de microorganismos. Y en el laboratorio de anatomía patológica, dentro del cual se encuentra el laboratorio de citología, allí es donde se procesan las biopsias y las muestras citológicas. Las biopsias que son para el diagnóstico, para evaluar las características del tejido y pues diagnosticar desde patologías infecciosas, inflamatorias, hasta lo que son los cánceres y muchas otras cosas, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, esos son los dos, vamos a decir, grupos de laboratorio de diagnóstico en el área médica. Ahora sí, hablar de sustancias tóxicas. Voy a hablarles del formaldehído, lo que conocemos popularmente como formol. Este es utilizado en lo que es el laboratorio de anatomía patológica
específicamente es muy utilizado porque este es un conservante y un fijador de muestras biológicas, principalmente de lo que son las biopsias y las citologías, en algunos casos, más en las biopsias que en la citología. ¿Qué puede generar el formaldehído o el formol? Bueno, irritación ocular, irritación nasal y en la garganta cuando se están en concentraciones mínimas. Por eso es importante el uso de tapabocas y de toda la indumentaria necesaria, anteojos de seguridad, toda una cantidad de indumentaria que se debe utilizar para evitar que ocurra esta irritación a nivel nasal, de garganta y ocular. De hecho, el formol está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer como un carcinógeno humano. Además, se sabe que concentraciones de 20 partes por millón constituyen un peligro inmediato para la salud y la vida. Los efectos pueden manifestarse incluso con exposiciones breves a altas concentraciones. ¿Cómo prevenir que esto ocurra? Bueno, utilizar cabinas de extracción y ventilación adecuadas porque esto pues emite gases. Emplear equipos de protección personal como mascarillas especializadas, guantes, los lentes de protección como les mencionaba hace un ratito. Y monitorear por supuesto regularmente los niveles de formaldehído en el ambiente laboral. Porque como ya vimos pues no solo causa irritación ocular, nasal y de garganta, sino incluso está clasificado como un carcinógeno. Luego tenemos al sileno o al silol, que también es muy utilizado en el laboratorio de anatomía patológica. Este es un solvente en procesos de lo que es tinción y desparafinización en lo que es, el procesamiento de biopsias y de muestras citológicas. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Bueno, la inhalación puede causar mareos, cefaleas y náuseas. Y una exposición prolongada puede afectar al sistema nervioso central, al hígado y a los riñones. Los efectos agudos pueden aparecer luego de exposiciones cortas a altas concentraciones y los efectos crónicos se desarrollan con exposiciones prolongadas. Las medidas preventivas, pues manipular este tipo de compuesto o de sustancia química en áreas bien ventiladas o bajo campanas extractoras. Lo ideal es que sea en campanas extractoras. Usar guantes resistentes a solventes y gafas de seguridad. No cualquier guante funciona porque los guantes de látex, de hecho, el silol los va derritiendo. No se usa cualquier guante. Entonces hay una cantidad de implementos que debe utilizarse dentro del laboratorio que son para el uso de este tipo de sustancias. No sirve cualquier guante, no sirve cualquier mascarilla y todo eso pues el laboratorio se los debe suministrar a sus trabajadores. Almacenar lo que es el silol, este tipo de compuesto en recipientes herméticos y etiquetados. Eso es una norma dentro del laboratorio. Toda sustancia, todo reactivo debe estar en un recipiente estrictamente etiquetado de qué sustancia se trata, cuándo se envasó en ese recipiente, una cantidad de detalles que aquí no voy a explicar eso porque no es una clase de bioseguridad ni de trabajo dentro del laboratorio. Luego tenemos el ácido acético, que es un componente de soluciones en tinciones y de fijación, también muy utilizado en los laboratorios de anatomía patológica. Y los efectos sobre la salud, irritación en la piel, en los ojos y en las vías respiratorias y exposiciones a vapores concentrados de ácido acético puede causar quemaduras químicas. Los efectos pueden ser inmediatos luego del contacto o por inhalación. Las medidas preventivas, manipular en campana de extracción, usar guantes, gafas y protección facial y tener a mano soluciones neutralizantes y equipos de lavado ocular es muy importante en caso de que por algún accidente se derrame sobre la piel, sobre las manos principalmente, ¿no? Porque en la cara, podría salpicar también. Los accidentes pueden ocurrir, por eso es que hay que trabajar con mucho cuidado. El alcohol isopropílico, sabemos que es un desinfectante y además en el laboratorio de anatomía patológica es un fijador en los procedimientos del laboratorio. Es un fijador que se utiliza para fijar las células, para mantener la célula en su estructura como está en el cuerpo y poderla ver al microscopio. Los efectos sobre la salud, la inhalación puede provocar mareos y somnolencia y el contacto prolongado con la piel puede causar resequedad y dermatitis. Los efectos agudos pueden aparecer luego de exposiciones cortas a altas concentraciones y los efectos crónicos se desarrollan con exposiciones prolongadas. Las medidas preventivas
trabajarlo en áreas bien ventiladas, usar guantes y evitar el contacto prolongado con la piel. Por supuesto, almacenar en lugares frescos y bien ventilados, lejos de fuentes de ignición. ¿Y qué quiere decir esto de alejarlo de fuentes de ignición? Bueno, de alejarlo de lugares, de mecheros, por ejemplo, de lugares donde pueda generar combustión, porque esto es un compuesto inflamable, entonces no dejarlo allí, por lo menos donde se hace demasiado sol, en algún lugar específico, cerca de una ventana donde siempre está dando el sol, o cerca de los mecheros, nada de eso, en esos lugares, pues lejos de esos sitios. Luego tenemos compuestos orgánicos volátiles, que están presentes en diversos solventes y reactivos del laboratorio. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, irritación ocular y respiratoria, dolores de cabeza y mareos. Una exposición crónica puede afectar los riñones, el sistema nervioso central y el hígado. Los efectos agudos aparecen luego de exposiciones cortas a altas concentraciones y los efectos crónicos se desarrollan por exposiciones prolongadas. Medidas preventivas: trabajar en con sistemas de ventilación adecuados, utilizar pues la indumentaria correspondiente, monitorear regularmente la calidad del aire en el laboratorio. Eso es súper importante y como pueden ir viendo, todos los que les he mencionado siempre habla de que tiene que trabajarse en un ambiente que esté bien ventilado. Por eso no se puede montar un laboratorio en cualquier sitio. Y ahí es muy delicado porque generalmente los laboratorios de anatomía patológica suelen estar ubicados en el sótano del hospital. Y ahí no hay como mucha ventilación, ¿no? Para reflexionar eso. Recomendaciones generales para la prevención con alguna de estas sustancias que les mencioné. Bueno, hay que mantenerse capacitado el personal de laboratorio sobre lo que es la bioseguridad, el manejo de sustancias tóxicas, de sustancias químicas y biológicas. Realizar, por supuesto, evaluaciones periódicas de lo que es el aire en el laboratorio, de las campanas de extracción, de los sistemas con los que se está trabajando. Existen, por supuesto, muchas otras sustancias, pero eso es como para mencionarles quizá las más utilizadas, que en todos los laboratorios, por lo menos en los de anatomía patológica, están presentes estas sustancias altamente inflamables, altamente tóxicas, incluso cancerígenas. Y por supuesto hay que tomar las medidas de bioseguridad correspondientes. Además de los riesgos químicos que se tienen al utilizar estas sustancias, pues los profesionales del laboratorio y todo el personal del laboratorio, porque vamos a hablar no solamente de lo que es el bioanalista o el citotecnólogo o el médico patólogo, que son los que trabajan dentro del laboratorio como profesionales del diagnóstico, sino también del personal que hace la limpieza, todo el que está allí trabajando de alguna u otra manera dentro del laboratorio, bien sea haciendo limpieza de equipos, mantenimiento de equipos, en fin. Todo el que entre a un laboratorio que esté haciendo sus funciones laborales está en un riesgo. Por supuesto, unos más que otros. Los que están quizá en contacto directo con estas sustancias porque procesan las muestras, pues tienen mayores riesgos y tienen que tomar las medidas correspondientes. Además de esos riesgos químicos, por manejo de sustancias químicas, también hay riesgos biológicos, porque se manejan muestras de sangre, muestras de orina, tejidos, fluidos corporales, una cantidad de muestras biológicas y bueno, recordar que estas muestras pues vienen de personas que pueden tener una gran cantidad de patologías y entre esas patologías infecciosas, enfermedades infecciosas por patógenos altamente contagiosos que pueden ser virales, pueden ser bacterianos, pueden ser parasitarios. Entonces existen esos riesgos también, el riesgo biológico de infectarse, por ejemplo, con agentes patógenos bastante comunes como son el virus de la hepatitis B y de hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que es la causante de la tuberculosis, también es un patógeno bastante común de trabajar en el laboratorio, así que hay ese riesgo porque cuando se reciben muestras en el laboratorio, pues la mayoría de las veces no se sabe qué es lo que tiene el paciente, por eso se está tomando una muestra y enviando al laboratorio. Entonces la función del laboratorio es determinar si es que hay un agente infeccioso, cuál es el agente infeccioso. Entonces uno recibe una muestra sin saber qué posible microorganismo esté allí presente y que pudiera uno contagiarse. Por eso también el manejo de la muestra con mucho cuidado para evitar el contagio de cualquier microorganismo que pudiera estar allí. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Bueno, ¿cómo puede ocurrir una vía de transmisión de alguno de estos microorganismos? Bueno, por pinchazos y cortes suele ser lo más común. Si se parte un tubo, se pueden cortar con el tubo. Si están manipulando una jeringa, se pueden pinchar con la jeringa. En la toma de muestra también, en el caso de los bioanalistas que toman muestras de sangre y de los técnicos
de laboratorio clínico que toman muestras de sangre, pues el cuidado de al momento de tomar el Vacutainer o las jeringas, las agujas, tener mucho cuidado con la manipulación, pues obviamente ellos están entrenados en eso, pero por supuesto los accidentes existen. Entonces es muy importante tener cuidado porque por allí pues una vía de contagio. Las salpicaduras en mucosas, si se está manipulando una muestra y no tengo guantes, no tengo lentes de protección, no tengo mascarilla, me puede saltar una pequeña gota de esa sustancia, llamemos que sea, no sé, una muestra de un líquido pleural, una orina, cualquier cosa, y pues saltarme en un ojo, en la boca, en fin. Entonces, utilizar los implementos de protección. Y por la inhalación de aerosoles contaminados. Por eso hay ciertos tipos de muestras. Cuando se van a hacer cultivos, por ejemplo, siempre se trabaja con mechero, porque si se va a hacer un cultivo es porque hay una sospecha de que hay un microorganismo allí. Entonces se trabaja con mechero para evitar pues que por un aerosol o algún microorganismo pues nos infectemos. Por supuesto, siempre trabajar con mascarilla, eso es fundamental. Y eso aplica tanto en laboratorio de citología, de anatomía patológica, como en el laboratorio clínico. Medidas preventivas, bueno, el personal de laboratorio siempre debe tener sus vacunas al día, principalmente lo que son vacunas como la hepatitis B, porque ya veíamos que es un patógeno bastante común. Deben, por supuesto, utilizar toda la indumentaria necesaria, guantes, mascarillas, gafas, todo lo que sea necesario. Trabajar en campana de extracción si es necesario, dependiendo del trabajo que estén realizando. Consecuencias en la salud que van a tener estos profesionales en el laboratorio, bueno, pueden llegar las enfermedades laborales de los que trabajan dentro de laboratorios de diagnóstico. Bueno, es muy común las enfermedades respiratorias y se deben generalmente a inhalación de vapores de las sustancias químicas. También puede ocurrir por infección de algún microorganismo o este riesgo biológico. También la sensibilización química, alergias laborales. Es muy común el desarrollo de dermatitis por contacto de las distintas sustancias con las que se trabajan dentro del laboratorio. Entonces, muy importante, si ustedes son personal de laboratorio y comienzan a ver que le comienzan a salirle alguna erupción en las manos, principalmente en las manos, vayan a consulta qué es lo que puede estar pasando y tomar cartas en el asunto. O fatiga visual y estrés por la iluminación artificial al trabajo continuo en el caso de los que trabajamos viendo al microscopio constantemente, como es el caso de la citología. Por eso es importante detenerse después de ver cierta cantidad de láminas, hacer otro tipo de actividad, descansar un poco la vista porque es agotador el cansancio visual y la fatiga visual que se genera también en la cervical, la posición en la que estamos sentados viendo el microscopio. Generalmente podemos tener dolores en el cuello, incluso en las manos, en la muñeca. Ese movimiento del tornillo micrométrico y macrométrico parece algo bobo, pero es un movimiento que estamos haciendo constantemente por horas que pasamos allí sentados viendo láminas. Entonces todo eso va repercutiendo en nuestra salud. Por supuesto, existe riesgo del desarrollo de cáncer por exposición a ciertas sustancias como el formol que se los mencionaba y el xilol, que también se ha asociado que tiene un riesgo o es un compuesto carcinógeno. Y bueno, las infecciones por los riesgos biológicos que les mencionaba, como hepatitis y tuberculosis suelen ser las más comunes. El VIH también suele ser bastante común por los accidentes laborales. Por eso es tan importante trabajar con calma, con cuidado y con la protección adecuada. En la segunda parte les voy a estar hablando, de cuáles son los errores más comunes que pueden ocurrir y del impacto desde el punto de vista psicológico, cómo manejamos el personal del laboratorio esos riesgos. ¿Somos conscientes de eso o no? Quiero hablarles también un poquito de ese tema. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. ¿Sabes quién inventó la cabina de bioseguridad? Muchos piensan que las cabinas de seguridad biológica han existido siempre en los laboratorios, pero en realidad su invención es mucho más reciente de lo que imaginas. Corría el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Un científico llamado Van den Ende, consciente del riesgo que implicaba manipular agentes infecciosos sin protección, diseñó un sistema rudimentario pero ingenioso, una cabina con un flujo de aire dirigido y un quemador que ayudaba a eliminar los aerosoles contaminantes.
Así nació lo que hoy conocemos como la primera cabina de bioseguridad. Pero no fue sino hasta 1951 que la empresa The Baker Company comercializó la primera cabina con flujo de aire limpio, lo que sentó las bases de los modelos actuales. Las cabinas no solo protegen al operador, sino también a la muestra y al ambiente. Un auténtico escudo invisible en el mundo microscópico. Desde entonces han evolucionado hasta clasificarse en 3 tipos. Clase 1, protege al operador. Clase 2, protege al operador, al ambiente y al producto. Y clase 3, completamente sellada para agentes altamente peligrosos. Así que la próxima vez que veas una cabina en tu laboratorio, recuerda, estás frente a una invención de guerra que salvó y sigue salvando millones de vidas. Volvemos en esta segunda parte y bueno, ahora quiero hablarle de errores frecuentes en el manejo de sustancias peligrosas. Y aquí esto también va no solo para el personal de laboratorio, sino para todo el personal de salud. Así que si usted es personal de salud o conoce a alguien, compártale este video y que escuche esta parte que es muy importante. El uso de la bata no es un vestido de fiesta. La bata del médico, la bata del personal del laboratorio, la bata que se utiliza en los centros de salud no es una indumentaria para pasearse por todos lados. No cambiarse la bata contaminada, eso es un riesgo biológico. Salen del hospital con la bata con la que atendieron a los pacientes, con las que trabajaron dentro del laboratorio, con X cantidad de microorganismos que están allí. Entonces, y eso uno los ve, eso es cosa del día a día de las personas que laboran y que estudian en el área de la salud, para no mencionar ninguna carrera en particular porque todos lo hacen. Entonces la bata es un instrumento de trabajo como lo es el estetoscopio, como lo es el microscopio. Usted no anda caminando con el microscopio por todo el hospital ni por las vías públicas. La bata tampoco tiene que ser un instrumento con el que usted sale caminando por el transporte público o a tomarse el café en el cafetín. La bata se tiene que quedar o en el consultorio o en el laboratorio, porque en la bata pues van los microorganismos. Entonces va usted llevando los microorganismos a todos lados. Eso es muy importante. Manipular químicos sin ventilación adecuada es otro de los errores frecuentes, que ya también lo mencionamos en la primera parte. Todos estos químicos necesitan manipularse en un lugar con una buena ventilación. Otro error, mezclar residuos químicos incorrectamente. Por eso tenemos que tener claro lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y si no sabemos preguntar, consultar, leer un libro, pero no comenzar a... Bueno, yo creo que es así. Y el desastre y los accidentes, ¿no? Trabajar con guantes rotos o reutilizar los guantes. También una práctica inadecuada que a veces en países que no están todos los recursos pasan este tipo de cosas. Y no está bien porque nos estamos poniendo en riesgo nosotros como personal de laboratorio. Ponemos en riesgo nuestra vida. Utilizando guantes que reutilizados, que los lavo y los vuelvo a utilizar, no debe hacerse esto, o que están rotos, puede ocurrir un accidente y podemos enfermar por una transmisión de alguna enfermedad de un agente biológico importante. Por eso es importante pues no solo educarnos, porque toda esta formación muchos de los que trabajan en el laboratorio y en el área de salud la tienen y la conocen, sino fomentar la reflexión y la autocrítica como profesionales. ¿Hacemos estas? ¿Nos comportamos bien en la bioseguridad dentro de nuestro laboratorio? Yo me atrevería a decir que la gran mayoría va a responder que no. Y estamos poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra vida. Entonces, nosotros trabajamos en el laboratorio para darle lo mejor a los pacientes, para ayudarlos en el diagnóstico de las patologías que les aquejan. Y por eso vamos a poner en riesgo nuestra propia existencia para pensarlo, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista pues, de la psicología, el personal del laboratorio pensamos que a nosotros no nos va a pasar eso. Tenemos esos sesgos de vulnerabilidad, de invulnerabilidad. Pensamos que, bueno, eso no me pasa a mí porque yo tengo aquí 55 años manipulando un tubo y yo sé cómo se hace. No, señor, a todos nos puede pasar. Todos estamos en riesgo. Usted puede tener 250 años manipulando una muestra, tomando muestras con jeringa, con vacutainer o con lo que sea, pero el riesgo siempre existe. Los accidentes pueden pasar. Entonces, tener cuidado.
Porque muchas veces como profesionales del laboratorio, y me incluyo porque formo parte de esto y también he tenido ese tipo de pensamientos, minimizamos los peligros a los que estamos enfrentándonos. Entonces no minimicemos, tomemos las medidas que debemos tomar y manipulemos las muestras con mucho cuidado. Muchas veces también el cansancio, la rutina, la presión laboral, han llegado demasiadas muestras al laboratorio, me están presionando porque hay un paciente en urgencia que necesita ese resultado, entonces en ese ajetreo, porque el trabajo en el área de la salud, aplíquese eso para médicos, para enfermeras, para personal de laboratorio, es un trabajo altamente estresante. Entonces siempre hay una presión constante, siempre todo es una corredera, hay algo rápido que resolver, siempre estamos en esa... O la mayoría de las veces, porque quizás no siempre, pero la mayoría de las veces hay una situación agitada. Entonces, por más agitado que esté el laboratorio, por más urgente que sea una muestra, tratar de calmarnos, porque cuando estamos con esas correderas, pues es cuando ocurren los errores, cuando ocurren los accidentes. Y es lo que no queremos que pase. Así que es importante que como personal de laboratorio hagamos una autocrítica y evaluemos si nosotros estamos protegiéndonos a nosotros mismos, porque hacemos todo por el bien del paciente y eso es maravilloso y eso está súper bien, pero y nosotros también tenemos que cuidarnos en la manipulación de muestras, en el uso de sustancias que manejamos, en los instrumentos que utilizamos. Muchas veces utilizamos instrumentos punzocortantes, entonces mucho cuidado con eso. Otra cosa importantísima son lo que son las normas y los protocolos oficiales. Existen normas, hay normas a nivel mundial, las normas ISO de bioseguridad dentro de los laboratorios, las normas establecidas por cada uno de sus países. Existen normas de bioseguridad dentro de cada país establecidas por los ministerios de salud. Todo eso es importante que el personal del laboratorio lo conozca y lo maneje. ¿Qué hacer en caso de un accidente laboral? ¿Qué hacer a dónde tengo que dirigirme? Si me corto con un tubo de un paciente que sé que tiene VIH, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la conducta a tomar? ¿A dónde debo acudir? Porque obviamente hay un protocolo que se debe seguir después de ese tipo de accidente, por poner un ejemplo. Si me corto con un tubo, si inhalé alguna sustancia, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Cómo se deben manipular las distintas muestras dentro del laboratorio, las distintas sustancias? Todo eso está en manuales de bioseguridad y en las normativas que cada laboratorio debe tener y que todo el personal del laboratorio debe conocer. Que muchas veces lo sé, que no es divertido sentarse a leer un manual de esos, pero es necesario. Hay muchas cosas en la vida que no son divertidas, pero son necesarias. Y bueno, en resumen, ¿no? Que yo les puedo dar un consejo o algo, o aquí como un tip de cómo trabajar de forma ordenada para verificar que todo esté funcionando bien en el laboratorio. Primero, bueno, tu laboratorio tiene campana de extracción, evaluar eso, ¿no? ¿Tengo o no campana de extracción? Bueno, conozco muchos laboratorios que no lo tienen y es importante porque el riesgo está en la salud de ustedes, como se los digo. Revisar la fecha de vencimientos de los reactivos. Eso hay que hacerlo constantemente. ¿Están los reactivos dentro de lo que es la fecha de utilizarse o ya están vencidos? Saber qué hacer, si salpica algún químico en los ojos, en la piel. Estoy claro de cómo debo proceder si me cae alguna de estas sustancias en mi piel o en mis ojos. Si es que puedo lavar con agua o no, qué es lo que debo hacer. Eso es importante porque muchas veces asumimos que todo me lo voy a limpiar con agua y a veces no es de esa manera. O que, no sé, o que me lo limpio con una toallita, no sé, en fin. O sea, tengo que saber qué es lo que debo hacer con cada una de las sustancias en caso de que ocurra un accidente. Cómo proceder, cómo me quito esa sustancia de la piel o de la cara, etcétera. Se tiene el registro de las vacunas actualizado de todo el personal del laboratorio. Eso es importante también tomarlo en cuenta y verificarlo en nuestros laboratorios. ¿Cómo prevenir riesgos? Bueno, lo más básico es utilizar el equipo de protección personal. Los guantes, las mascarillas, el escudo facial, las batas antifluidos si es necesario, las gafas, toda la indumentaria necesaria. Y la bata, recuerden, la bata queda dentro del laboratorio. No ando paseando con la bata por todos lados. Si la voy a llevar, porque la debo lavar en casa, por supuesto, utilizar una bolsa o un empaque especial para el traslado de mi bata que voy a llevar a mi hogar y la voy a lavar únicamente la bata sola. No es que entonces voy a llevar mi bata con 500 millones de microorganismos a lavarla con la ropa de mi hijo. Por favor, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos súper claro, pero nunca está de más recordar.
También es importante tener cabinas de bioseguridad y campanas extractoras para manipular los reactivos que son volátiles o muestras de riesgo biológico. El manejo adecuado de residuos peligrosos también, eso es importante. Los residuos, porque hablamos del personal del laboratorio dentro del laboratorio, pero luego quedan esos residuos, las jeringas, los vacutainers, los tubos que ya se procesaron las muestras, todo eso se descarta. Y eso también tiene una forma de descartarse. Y ahí entra otro personal importante, el personal de mantenimiento y que elimine esos desechos. Los que se van a llevar esos desechos. Existen recipientes para colocar todos esos desechos que están elaborados con todas las normativas de bioseguridad. Entonces también el personal que se encarga de eliminar esos desechos tiene que conocer cómo manipular esos recipientes, qué es lo que contiene cada recipiente, porque dependiendo del color, de las características, pues algunos tienen jeringas, otros tienen componentes altamente tóxicos, químicos, etc. Entonces también es importante que se capacite a ese personal de mantenimiento. Por eso les digo, el personal de salud no es solamente el médico, el personal de salud es desde la señora que barre el suelo hasta las personas que diagnostican a los pacientes. Todos y cada uno son fundamentales en los servicios de salud. Ahí nadie es más importante que el otro. Y todos deben tener el conocimiento de cómo se manipulan todos estos desechos y todas estas sustancias para evitar accidentes laborales. Todos son importantes. La vida de cada uno de los que trabajan en el laboratorio es importantísima. Nadie es más importante que el otro. Entonces también el personal que hace el mantenimiento debe capacitarse y nosotros, si somos jefes de laboratorio, tenemos la responsabilidad de capacitar a estas personas de cómo van a manipular esos desechos para evitar accidentes y que les pasen cosas también a ellos. Es importantísimo eso también, que muchas veces como que se nos olvida y no debe ser así. La vacunación obligatoria contra la hepatitis B, eso es un requisito. Si ustedes han solicitado un empleo en algún laboratorio, les van a pedir sus vacunas al día. Eso es ley, eso es norma. Los protocolos conocer los protocolos cuando hay exposiciones a las distintas sustancias que ya también se los mencionaba. Importante mantener una capacitación constante en lo que es bioseguridad y los protocolos de emergencia, tanto química como biológica. El rotulado de los reactivos es importantísimo. ¿Qué reactivo está en esta botella? Coloqué esto en esta botella, ¿qué es eso que está ahí? Coloqué esto en este recipiente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Colocar una etiqueta. Porque usted lo sabe, porque lo puso usted, pero los demás compañeros del trabajo saben qué es esa sustancia que está ahí, no lo saben. Entonces, importantísimo eso. Y tener un registro de bitácoras de incidentes que ocurran y controles de exposiciones. Todo eso también es súper importante. Así que espero que haya sido de interés para ustedes conocer sobre este tema, que es sumamente importante para quienes trabajamos en laboratorio, tanto clínico como de anatomía patológica. Y recordar, el laboratorio es un lugar donde se salvan vidas, pero también donde se arriesgan las vidas sin notarlo. Si no hay una cultura de seguridad, entonces la vida de ustedes, la vida de nosotros, los que hacemos trabajo en el laboratorio, es también súper valiosa. Así que espero que este episodio haya sido un llamado para cuidar a quienes cuidan, que son ustedes, somos nosotros, que estamos allí para cuidar la salud de otros, para ayudar en el diagnóstico y aliviar las dolencias de los demás, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces espero que haya servido de reflexión y también para conocer los riesgos que tenemos quienes trabajamos en los laboratorios de diagnóstico clínico. Si les gustó el video, por supuesto, no olviden darle like, no olviden compartirlo, compártanlo con todos aquellos que ustedes consideren que es necesario que escuchen esta información, que es súper valiosa, que a lo mejor dirán, ay, pero esto yo lo sé. Pero no es solamente que lo sepas, es que reflexiones y digas, lo aplico estas normas de bioseguridad cuando estoy en el trabajo en el laboratorio. ¿Qué hago yo con mi bata de laboratorio? ¿Cómo lavo mi bata de laboratorio en casa? ¿La meto con el resto de la ropa? Cuidado con esas cosas que parecen cosas bobas y que cosas que, yo lo sé, tengo 150 años trabajando en el laboratorio, pero te mantenemos unas conductas totalmente inadecuadas que ponen en riesgo nuestra salud e incluso la salud de nuestros familiares. En el caso de la bata, ¿no? Si llevamos esa bata del laboratorio a nuestra casa para lavarla, y el desastre. Entonces, recordar que trabajamos con agentes muy altamente infecciosos y tener muchísimo cuidado. Así que cuídense mucho, sigan las normas de bioseguridad y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao, chao.
La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.